Buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, hoy tenemos ante ustedes una presentación de un asunto que nos preocupa muchísimo a las senadoras, particularmente. Necesitamos dejar constancia clara sobre que, así como nos preocupan muchos asuntos, el caso particular del asunto que vamos a ver ahora con ustedes no tiene parangón, no tiene manera de que lo podamos medir frente a otros casos que ya hemos presentado aquí. Nos parece muy importante señalar la investigación que se ha dirigido desde el Laboratorio de Derechos Humanos, Cultura de la Legalidad y la Paz de la Universidad Nacional Autónoma de México, además del colectivo de mujeres que hoy nos acompañan, el caso que presentamos como el caso de Ana, que es un paradigma de gran impunidad, de múltiple violación a los derechos humanos, es un caso clarísimo de una discriminación múltiple, como se conoce desde el punto de vista de la discriminación. Ana, así llamaremos a esta mujer, que es una mujer pobre, indígena tzotzil de los Altos de Chiapas. Ella nació con síndrome de Down, pero aprendió a caminar. A sus 33 años no existe para el Estado porque no tiene acta de nacimiento. Es vulnerable en todos sentidos, es un caso paradigmático de discriminación múltiple. Su historia comienza, esta parte terrible de su vivencia, cuando ella cumple 18 años de edad y fue violada en distintas ocasiones por un pariente cercano que además tiene la característica de ser hijo de un importante funcionario de este pueblo. De allí que se desprende la serie de impunidades que vamos a referir de manera general. Estamos hablando del 2003, cuando de repente notan su papá y su mamá de esta joven con síndrome de Down que su regla, su menstruación no le bajaba, y entonces se comprueba que ella está embarazada, pero como podemos entender, ella, por la misma situación en la que se encuentra, sin ninguna educación especial, de repente parecía que no comprendía lo que significaba eso. Los médicos, aun cuando se adujo que fue una violación, no quisieron en Chiapas practicarle el aborto, porque además esgrimía que cumplía los 3 causales. La primera era una madre con discapacidad. Ella había estado había sido violada, no había tenido ninguna posibilidad de defenderse, y por supuesto por la misma situación de ella, de su persona, también podía correr peligro su vida. Este embarazo, producto de la violación, también podía tener el riesgo de tener la misma alteración genética que su propia madre. Ante el sufrimiento de su hija, su papá y su mamá, ya sabiendas de que podría correr peligro su vida, pero también de la reacción en su propia comunidad, aún así su vida estaba corriendo peligro, la mamá y su papá decidieron presentar, aún en las condiciones en las que se encuentra este pueblo, una denuncia penal. El violador huyó. En mayo, antes de cumplir ella los 6 meses de embarazo, tuvo un aborto espontáneo. Tuvieron que intervenir las autoridades del Servicio de Salud para lograr rescatarla del peligro de su vida, pero hasta ahí quedó la situación. Sin embargo, en la Procuraduría de Justicia Estatal, como todas las víctimas de abuso sexual, por desgracia fue sometida a prácticas que son inapropiadas e incluso pueden determinarse como prácticas tortuosas y exámenes psicológicos
para intentar comprobar si efectivamente había sido violada. Todo contra lo inimaginable. En menos de 2 años, el violador volvió a aparecer por el pueblo y, sabiendo que el hecho, el delito, quedó impune, volvió a repetirlo. Es decir, nuevamente vuelve a violar a esta joven y nuevamente queda embarazada. En esta ocasión, ella da a luz a una niña que nace con síndrome de Down. Los padres de Ana ya no presentaron denuncia. ¿Para qué presentan denuncia si no iba a pasar absolutamente nada? Bueno, esta historia es una narrativa de la impunidad que desde 2003 ha sido objeto esta familia. Su papá, su mamá, Ana mismo, que hoy tiene 33 años, y la niña que hoy tiene 10 años y que están ambas tienen síndrome de Down. La situación es muy compleja porque aún con la falta de capacidad y con la frustración se gira orden de aprehensión contra el violador, quien nunca fue localizado porque las patrullas simplemente actúan de manera omisa y por supuesto lo dejan ir. Ahora bien, las autoridades judiciales en este sentido y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos efectivamente, aunque actuaron por oficio y tomaron el caso, siempre se ha visto que hay una poca atención, una nula atención por parte de la Procuraduría Estatal, que no ha detenido a este violador, y la situación ahora es muy grave. Los expedientes ya se cerraron en la Procuraduría y la queja que está en la comisión, que tiene alrededor de 350 fojas, en contraste los informes médicos que solamente se reducen a 3 documentos, simplemente se ha quedado allí el asunto como algo que no opera, algo que nadie hace caso, algo, y debemos decirlo con mucha preocupación, que no le importa a nadie. ¿Cuál es la situación hoy? Su papá y su mamá, ya personas adultas, grandes, están frente a una situación muy complicada porque no pueden atender a su hija, que se encuentra además por su misma situación sin posibilidades de caminar, de salir adelante, de hablar, qué sé yo, y lo mismo acontece con la niña de 10 años. Hay un riesgo latente de que pueda ser otra vez ella, inclusive su hija, violada. Hay una situación verdaderamente terrible de una falta de atención de parte de las autoridades. En ese sentido le voy a dar la palabra primero a la senadora Diva Adamira Gastelum y luego después a nuestra amiga académica que ha seguido llevando este caso con toda precisión como resultado incluso de investigación muy importante que ella platicará. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Nosotros nos sumamos a esta exigencia de justicia por el caso de Ana. El caso de Ana no es un hecho aislado. El día de ayer tuvimos una reunión con diputadas y diputados de los congresos locales. ¿Y cómo es que la legislación está distinta de un estado a otro? El tema de la violación sexual es un tema que se trata conforme conviene a los estados. Se dice repetidas veces que el abigeato es más castigado que la violación sexual contra una niña, contra una mujer, la violación en sí. Y el caso de Ana pone de manifiesto uno de los problemas más serios que tenemos y que por tanto hemos luchado, pero pareciera que los resultados no han sido los que hemos estado esperando. Ana, una persona con un grado de eficiencia mental que requeriría tener una atención importante por esta situación, ha sido abandonada, ha sido mancillada y más aún su caso no ha sido resuelto. Por eso nos pronunciamos porque en principio la legislación que tiene que ver con la violación sexual sea estandarizada en todo el país,
pero más aún los resultados, como el caso de Ana, tenga tras las rejas a los responsables. Nos sumamos y exigimos a las autoridades, a los organismos correspondientes, una revisión puntual y sobre todo justicia a uno de muchos casos que seguro estoy hayan a lo largo y ancho de todo el país. Agradecemos mucho la difusión que se le dé a este caso y sobre todo que los medios de comunicación jueguen un papel determinante para esta parte de exigencia que estamos buscando para el caso de Ana y de muchas Anas que no abren la boca, como los papás de Ana no lo hicieron en un momento porque saben que no pasará nada. Buscarán un excluyente, buscarán cómo proteger al violentador y dejar de lado a la gente que ha sido violentada. Muchas gracias por su atención y gracias por la divulgación que le den a un tema tan importante como este. Le pedimos a la académica Silvia Quintero que sea tan amable de mencionarnos el trabajo de investigación que ella hizo alrededor de este tema, por favor, Silvia. Gracias. Muchas gracias, senadoras, gracias por este espacio, esta oportunidad, gracias a los compañeros de los medios de comunicación, muchos de ellos colegas entrañables. El caso que estamos presentando hoy por parte de este Laboratorio de Derechos Humanos, Cultura de la Legalidad y Paz de la UNAM, que se desarrolla en la FES Zacatlán, y colectivos de mujeres que trabajan a nivel nacional y en Chiapas, es un caso paradigmático de la impunidad que hay en nuestro país y también de la violación que se hace a los derechos humanos. Como las senadoras han comentado, el caso de Ana es una mujer indígena tzotzil, es pobre, tiene este síndrome de Down y bueno, el caso llega a convertirse en una atrocidad de violación de derechos humanos, porque a lo largo de 145 meses intervinieron en este caso más de 60 servidores públicos entre jueces, ministerios, comandantes, psicólogas, trabajadoras sociales, especialistas en lenguaje de señas, médicos, enfermeras, directores de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, de atención a grupos vulnerables, que se dedicaron solo a mandarse oficios y tarjetas informativas. Nadie reparó durante todos esos años, que son más de 12, que Ana no tiene siquiera acta de nacimiento, ni ha recibido terapias o educación especial a pesar de su condición de víctima y vulnerabilidad. Su hija de 11 años, quien tampoco habla y que apenas hace unos días dio sus primeros pasos, para que no quedara como su mamá, su abuelita decidió irla a registrar. Pero la niña aparece como si fuera huérfana o hija del Espíritu Santo, porque en los renglones donde deben ir los nombres de los padres o abuelos, el personal del registro civil se limitó a colocar simples guiones espaciados. Total, ella es mujer, con discapacidad, pobre e indígena. Ellas, como decían las senadoras, son cuidadas por los padres de Ana, que tienen 71 y 60 años de edad respectivamente, son de la tercera edad, están enfermos. Y fíjense que también a ellos, en su acta de nacimiento, cuando se necesitó registrar a estas personas para que después les dieran la credencial de lector, como no importa, pues les bajaron la edad. A los señores en esa época les dio risa, porque estaban más jóvenes, pero después tuvieron que esperarse 3 o 4 años más para poder tener acceso al programa Amanecer de los adultos mayores. Así, Ana ha pasado su vida encerrada en un jacal, con una cama que no tiene colchón, son tablones de madera. Ella solamente ha salido de esa comunidad para ser revisada por los médicos cuando quedó embarazada, después de ser violada, y también para ir a la Procuraduría a sufrir este trato humillante que deben tener las víctimas de comprobar que fueron efectivamente violadas. Nadie se dio cuenta que era una persona con síndrome de Down. Entonces, para este caso de violación, el delito prescribió, ya nada se puede hacer, pasaron más de 12 años. La familia de Ana sabe que en el tema judicial ya no se puede hacer nada, que también le afectaron los derechos sexuales y reproductivos, porque fueron letra muerta en esa época. Por eso estamos aquí y agradeciendo de todo corazón a las senadoras este espacio, porque queremos llamar la atención de los poderes públicos, del Ejecutivo Federal,
del gobierno de Chiapas y las instancias correspondientes para que en el ámbito de sus competencias se reparen inmediatamente los múltiples derechos vulnerados a esta joven indígena y por consiguiente a su familia. Se requiere tan solo de voluntad, porque allí están todas las instituciones creadas para cumplir con nuestra Constitución. Hay un cúmulo de leyes que también obligan, solo cito algunas: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para prevenir y eliminar la discriminación, Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley General de Víctimas, Convenciones sobre Educación y Salud para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, tratados internacionales que protegen los derechos humanos y de los que el Estado mexicano forma parte, en los que se exige incluso el pago de gastos de alimentación y traslado para que las personas en condiciones de discapacidad puedan ir a recibir sus terapias. Para no revictimizar a estas víctimas, no damos sus nombres. Su condición es de alta vulnerabilidad y riesgo. Decimos que este caso está ubicado en el municipio de Huistán, en el estado de Chiapas. Así, nos dirigimos a las autoridades encargadas de hacer cumplir el derecho a la identidad para la expedición del acta de nacimiento de Ana y la corrección en la de su hija, incluso en las actas de sus padres. El derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, a la asistencia social, que según la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, no son otra cosa que el conjunto de acciones para quitar lo que impide el desarrollo integral de la persona, así como la protección física, mental y social de quienes están en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr, dice, su incorporación a una vida plena y productiva. En fin, la exigencia de que puedan acceder a una vida que tendría que ser digna, no simplemente llevadera. En esta familia hay 3 generaciones de mujeres afectadas, una niña, una adulta y una anciana. El 8 de marzo, mañana, hay discursos en todos los tonos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Estos quedan en palabrería hueca en tanto no se detenga la violencia institucional, la violencia sexual, también la que se da en la familia, los feminicidios, la trata de niñas, niños y mujeres. Hay millones que esperan justicia, pero por algún caso tenemos que empezar y exigir que esto pare. Por eso mañana, miércoles 8 de marzo, participamos en el Paro Mundial de Mujeres. El caso de Ana será bandera. Nosotras paramos por sus derechos. México no debe seguir acumulando tragedias en las que todos sufrimos, mujeres, hombres. Ahí tenemos ABC, Ayotzinapa, Tlatlaya, fosas clandestinas, millones de vidas afectadas por la violencia, impunidad y corrupción. Por eso aquí convocamos también a mujeres y hombres a formar una gran alianza para reconstruir lo dañado, porque estamos convencidas, y esperemos que también los hombres se sumen a esto, de que nada es imposible, solamente hay que empezar a exigirlo y no quitar el dedo del renglón. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, además de que vamos a hacer la promoción con un punto de acuerdo específico al gobierno del estado de Chiapas, ojalá que los senadores de Chiapas nos apoyen para que desde la entidad se pueda lograr que haya una restitución de derechos y una protección de vida a esta familia y particularmente a estas 2 mujeres, su madre de 33 años y su hija de 10 años que hoy se encuentra en una situación de altísima vulnerabilidad. Hay un mensaje que nuestra amiga integrante de la organización quiere dar de manera rápida, por favor, si está amable. Muy bien, buenos días, mi nombre es Xochitl Libertad Mejía Valderrama, pertenecemos al colectivo Poder Femenino y el día de hoy en el marco internacional por el de los derechos de las mujeres, el Día Internacional, es muy importante para nosotros destacar que este caso no es un caso aislado, es una situación que se ha repetido en diversas ocasiones y para nosotros es muy importante también destacar la relación intergeneracional de este caso. Hace 30 años la madre de Ana se enfrentaba a condiciones muy específicas de violación a los derechos humanos. Hace 15 años
Ana se enfrentaba a otras condiciones de violación de derechos humanos. Y hoy nos preguntamos, ¿cuál es el país que queremos legarle a su hija? ¿Cuáles son los derechos que estamos dispuestos a exigir y a construir? Y también nos preguntamos, ¿cuáles son aquellas acciones las que nosotros estamos llevando a cabo para que esta situación no se repita? Por lo tanto, este es un llamado a la acción, un llamado a la solidaridad, porque ellas no están solas. Por eso ha sido parte de nuestro lema el incluir todas somos ellas, porque si bien los Altos de Chiapas se puede considerar una comunidad alejada de la Ciudad de México, donde lo que no está en el foco no es visto, no es considerado, para nosotros es muy importante destacar que no importa el lugar en el país, no importa la ciudad en la que se encuentren, todas y todos tenemos derecho y todas y todos tenemos también la necesidad de ser solidarios, de ser escuchados y por supuesto de acompañarnos. A la voz de todas somos ellas, también nos sumamos al paro internacional y exigimos ni una más. Muchas gracias, pues este es el cartel, como pueden ver es emblemático, todas somos ellas, es un cartel en donde hay simbólicamente el cartel refleja lo que no queremos de las mujeres, muñecas sin ninguna personalidad, cosificadas, pero además muñecas que están prácticamente en una situación de abandono, son arrumbadas porque ya no son fotografías que reflejen lo que se supone deben ser las muñecas. No queremos este tipo de imágenes para las mujeres y mucho menos para las niñas y mucho menos para quienes hoy sufren discriminación múltiple y que tienen que ser apoyadas por las autoridades, particularmente del estado de Chiapas, particularmente del gobierno estatal y no olvidarse que requieren de un apoyo de parte de quienes tienen la obligación de darlo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención a este terrible caso que está prácticamente dándose a la luz pública a partir de esta investigación que lleva muchos años y en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Qué lamentable que tengamos hechos todavía como estos que siguen sin tener justicia y pasan y pasan y pasan los años y no solamente no tienen justicia, sino que siguen padeciendo, por desgracia, más injusticia. Gracias a ustedes, senadora, por atendernos. Tenemos dos preguntas registradas. Sí. La primera de ellas es de Verónica Méndez, de W Radio. Sí, Verónica. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Senadora, ¿para cuándo piensan presentar el punto de acuerdo por la premura que requiere este caso? Y sabemos que la hija de Ana está también en condiciones inhumanas prácticamente, sí, por su condición de Down, sí, que prácticamente está en un corral, ahí vive, ahí está creciendo. Entonces yo quisiera saber este punto de acuerdo hacia cuándo lo estaría presentando usted, senadora. Lo estamos preparando las senadoras, no alcanzó a llegar la senadora Marta Elena García, que también signa este apoyo, y entonces lo estaremos firmando las tres presidentas de las comisiones. Ay, bueno, mira, a ver, ven, por favor. Bueno, aquí está el senador de Chiapas y también lo vamos a sumar para que nos ayude a las gestiones que nos ocupamos para poder atender a estas dos mujeres. Las dos tienen síndrome de Down. Ah, estuviste escuchando, qué bueno. Gracias, senador. Sí. Muy bien. Sí, por favor, a ver, tómate el micrófono. Te acompaño, muy buenas tardes a todos. Le digo aquí a mi compañera senadora y a mis paisanas que antes que nada una disculpa por sumarme tan tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando hay la intención y sobre todo en este propósito tan importante, tan loable, tan humano de poder construir que estas causas no se vuelvan a repetir y que se vuelvan un ejemplo de lucha para todos los que están en esta situación. Así que me sumo a la iniciativa de la senadora Angélica, de Diva, de todos los compañeros, y hago un exhorto además a todos nuestros compañeros senadores a que hagan suya esta causa tan humana, tan sensible y tan importante. Gracias, senador, muy amable.
Bueno, pues ya escucha la otra pregunta. Sí, la otra pregunta es de Andrea Becerril, del periódico La Jornada. Gracias, Andrea. Sí, yo quisiera preguntarles si van a hacer realmente un esfuerzo grande, porque hemos visto otros casos que también se quedan en puntos de acuerdo que nadie responde. Por la gravedad de este caso, y quisiera saber, por ejemplo, si el senador Melgar hablará con el gobernador, en fin, ¿qué se puede hacer? Cosas directas para empezar a resolver la vida de estas dos mujeres. Sí, bueno, nos parece muy importante que el senador Melgar se pueda sumar. Ya habíamos hablado con el senador Carlos Puentes y también nos decía que él también se comprometía a hacer las gestiones con el gobernador de Chiapas y buscar que el sistema local de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes pueda atender el caso de la niña de 10 años, pero necesitamos también que las autoridades puedan lograr que esta familia, particularmente también su madre, pueda ser atendida y sacarla de la situación de marginalidad, de gran vulnerabilidad y peor, del terrible riesgo que tienen en ese lugar. Hay peligro y no es un peligro solamente de una referencia paranoica, sino totalmente real de que pueda regresar el violador y pueda seguir haciendo de las suyas, incluso no solamente con Ana, sino también con la niña que efectivamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Sus papás ya son personas grandes y se encuentran totalmente imposibilitados para poder seguir atendiendo. Entonces, haremos las gestiones conjuntamente para tomar medidas, para pedirle medidas concretas al gobierno del estado, al DIF nacional, para que podamos atender de manera debida este caso, Andrea. No lo vamos a dejar, no se va a quedar en un punto de acuerdo, le vamos a dar seguimiento, ese es el compromiso que adquirimos con quienes han venido a traer hoy el caso al Senado de la República. Sería todo, senadora. Gracias. Muchas gracias. Te doy los datos. Aquí los tienes y luego te damos los otros datos. Enseguida el senador Armando Melgar Bravo y el diputado Braulio Guerra Urbina van a platicar con ustedes acerca de una iniciativa para promover incentivos fiscales a las empresas que contraten repatriados. ¿Listos, señores? Sí, ellos están en Gustavo. Los papás sí pueden trasladarse a lo más cercano es a Cristóbal.